Hey, ¿qué tal mi familia analógica? Bienvenidos de nuevo al canal y muchísimas gracias por sintonizar en un nuevo vídeo más. Mientras vais calentando el asiento os voy a poner un poco de situación. Es diciembre de 2023 y como parece tradición estamos de nuevo haciendo un viaje en carretera conociendo los diferentes parques nacionales de Estados Unidos. No os voy a destripar todavía cuáles son, pero sí os voy a decir que estamos en Salvation Mountain, el lugar donde se grabó la película de Into the Wild. Como es evidente, no podía faltar una foto del típico tren kilométrico, algo bastante emblemático en los Estados Unidos. Y la verdad es que os mentiría si os dijera que la foto no me gusta. ¡Me acabo de quedar sordo! La verdad es que el Cal 6 de 50 mm no fue la mejor opción para esta foto. Bombay Beach, al lado del mar de Saltón, se encuentra a menos 70 metros sobre el nivel del mar y debo decir que es un lugar súper llamativo y súper pintoresco. Y lo que tiene de pintoresco lo tiene de fotogénico, porque hay escenas que disparar por todos los sitios. Para ser CineStill 400D probablemente estéis pensando que no son mucho los colores de esa emulsión y la verdad es que estoy completamente de acuerdo con vosotros. Esto es porque antes de tener la suerte de colaborar con Revelab Studio en Barcelona tenía que llevar mis carretes a unos laboratorios un tanto cuestionables. Y en esta ocasión hay que decir que el revelado dejó mucho que desear. Primeras dos paradas de nuestro super viaje. He estado en Salvation Mountain, hemos estado en Bombay Beach, muy peculiar, ha merecido la pena la parada. Y ahora del tirón hasta Williams. Estos típicos viajes en carretera se hacen un montón de kilómetros, pero la ventaja de ello es que acabas llegando a sitios súper remotos, como por ejemplo estos moteles abandonados cuando está anocheciendo. Al cruzar al estado de Arizona llegamos a Williams, el primer lugar donde íbamos a hacer noche. Y si os preguntáis por qué hay tanta luz y tanto chirimbolo, es básicamente porque es parte de la mítica y emblemática Ruta 66 de la película de Cars. A la mañana siguiente y antes de ir a nuestro principal destino y con el rabo entre las piernas porque hacía un frío de pelotas, decidimos ir a por un café. Y bueno, como sabéis que soy un culo inquieto, pues decidí que iba a ir sacando unas cuantas fotos. Con el objetivo de plasmar la nostalgia de estos lugares casi abandonados, como diría Rob Hudson. Vamos a aprovechar para sacar fotos ahora que justo ya está empezando a salir el sol y le va a dar un color muy guay a todas las fachadas de las casas. No, le he dado la foto. Puta madre, no tengo sensibilidad en los dedos. La verdad es que valió mucho la pena esperar a que saliera el sol para sacar las fotos, especialmente para ganar esos tonos cálidos y más si tenemos en cuenta que estamos disparando con CineStill 400D, que es una película tirando hacia tonos fríos. Hace un frío. Yo creo que hasta la cámara está yendo lenta. Y hablando de CineStill, fijaros en los halos de luz que se forman detrás de la farola.
A este tipo de tonos fríos me refería, fijaros en la sombra. Mi idea para este viaje es disparar diferentes rollos de ISO 400 a color. Ahora mismo estoy disparando CineStill 400D y tengo un Kodak Ultramax 400, un Fuji Superia 400 y un Lomography. Como más o menos todo es el mismo ambiente, nos sirve para comparar una película con otra. Yo creo que es una buena idea. Me acabo de acordar que ayer cuando pasamos por la noche y a lo lejos un Dairy Queen, así que voy a ir corriendo a sacarlo porque estos lugares son como muy clásicos americanos. Estamos en el pueblo de Williams, que está a 1 hora de Gran Cañón. En el Gran Cañón va a haber como 5 grados menos. Aquí el Papá Noel Yonki me asusta un poco, ¿eh? Y ya nos vamos a ir al Gran Cañón a ver lo que hemos venido a hacer. En lo que hacemos fila para entrar en este primer parque nacional, creo que os podéis ir haciendo la idea dónde estamos. Os puedo garantizar que la ansiedad que refleja a Pau es real, y es que la emoción que generas por conocer este sitio por primera vez es increíble. Así es, estamos en el Parque Nacional del Gran Cañón del Colorado, y después de contemplar el panorama con mi amigo Chip, o era Chop, ahora no me acuerdo, hice mi mejor esfuerzo por reflejar la inmensidad de este lugar. Que lo consiguiese ya es otra historia, eso me lo decís vosotros en los comentarios. Como bien sabéis, me gusta mucho meter a gente en mis fotos. Quizás no demasiada, pero lo suficiente para que nos den una sensación de escala. Y es que este lugar es grandioso, y a falta de tener originalidad en el nombre, el Gran Cañón, la verdad es que le queda bastante niquelado. Mientras Pau hacía de buena novia y le hice cargar con todo mi equipo fotográfico para que yo pudiera sacar buenas fotos, al final conseguí esta foto. Y la verdad es que aunque no parece CineStill 400D, la composición y la historia me gusta mucho. Acabo de tirar el de CineStill y ahora vamos a cambiar por el Kodak Ultramax 400 y no se queda por el cañón. Y ya veremos a ver cómo ha salido. Pues no muy bien, sinceramente. La verdad es que muy sobreexpuesto, como la mayoría de las fotos. Y aunque es cierto que son imágenes con mucho contraste, esto me resulta raro porque Kodak Ultramax 400 es una película que tiene muchísima latitud. Esta imagen, por ejemplo, se me hace mucho más similar a lo que estamos acostumbrados al ver Kodak Ultramax 400. Ah, mira qué guay.
Y en cuanto a composición, esta foto me gusta mucho. Antes de despedirnos del Gran Cañón, decidimos ir a Desert Viewpoint para poder ver la puesta de sol en el Gran Cañón del Colorado. Y definitivamente es algo que os recomiendo mucho porque los colores que vais a ver son espectaculares. Como ya sabéis, sé que puedo irme con mi Yashica hasta el fin del mundo y que no me va a decepcionar. A la mañana siguiente nos pegamos un madrugón del carajote para... Yendo a Fort Stewart para ver el amanecer. Hace un frío. Y creedme cuando digo que vale la pena hacerlo. Bueno, no os lo vais a creer. Hace tanto frío que el aceite que hay dentro del objetivo, lo que engrasa las diferentes hojas y todo eso, se ha puesto súper duro. O sea, le cuesta un montón al objetivo enfocar por eso. Y bueno, y porque no tengo absolutamente nada de sensibilidad en la mano. Y al parecer la capacidad de hablar tampoco. Gracias, señor. Muy amable por ponérseme mi foto. Debo decir que en lo que esperaba que esta persona se fuera, el que te diera el sol en el cuerpo fue una auténtica bendición. Creo que esta ha sido la foto. ¿No se ve el cañón? No se ve el cañón, pero con las sombras el suelo está increíble. 10 points. Bueno, ¿qué decís? ¿Fotón o no fotón? Yo creo que sí, fotón, ¿no? Ahí me decís en los comentarios qué os ha parecido. Hoy me recordarán como el día en el que Gonzalo casi pierde el móvil. Es broma, pero seguro que el sustillo os lo habéis llevado. Bueno, primera parada del día en el lago Powell, Lake Powell Recreation Area. Cierto, segunda parada. Es que nos hemos levantado demasiado temprano y ya a mí ya se me ha ido la onda. Igual el puente lo conocéis porque es el de la presa Hoover. Bueno, no sé si lo he dicho, pero bueno, el rollo que llevo ahora metido en la cámara es Kodak Ultra Max 400. Yo creo que como tiene tonos cálidos, con la tierra roja de Utah queda bien. Ya sé que esta foto es muy casual, pero tiene un algo que la verdad es que me gusta mucho. No sé si es el contraste entre lo humano y la naturaleza al fondo, pero creo que está guay. Y esta también, especialmente por las siluetas de las sombras en el suelo y en los colores cálidos que se dan por el solete mañanero y el tinte de los ventanales. Parada concluida, seguimos ruta, que nos queda una buena tirada en carro. No, mejor hago esperar a todo el mundo y saco esta foto. No os voy a engañar, creo que valió la pena, porque en mi caso este tipo de fotos que incluyen arquitectura o ingeniería, la verdad es que me encantan. Todavía no había hablado de ellos, pero son Ari y Pera, el dúo dinámico que se animó a acompañarnos en esta aventura. Así que, como es norma, había que hacer la foto familiar del grupo. Este set de fotografías realmente parecen escenas sacadas de una película del lejano oeste.
Y bueno, es que sin ir más lejos, es donde se grabaron las escenas. Y de todas ellas, esta es mi favorita, porque en el primer plano tenemos la valla dando un poco de textura y contexto, y en segundo lugar porque a la derecha tenemos el reflejo del sol poniéndose. Viene otro por ahí. Son dos corridos. No sé si te pudieran pasar. Como en la foto anterior debía haber esperado a que el coche se acercara un poco más para dar más contexto, decidí enmendar mi error y saqué esta segunda fotografía, la cual considero que está mucho más balanceada. Bueno, ya concluimos la jornada de hoy en el mismísimo lugar por donde corrió Forrest Gump. Mucho más peta de gente por ser un lugar más popular, ¿no? Pero bueno, no deja de ser algo muy bonito. Segundo día. En Zaragoza no hace fresco, hace más bien frío. Ya estamos en Canyonlands National Park, está muy a gusto. Yashica, creo que es la última foto que me queda del rollo de Kodak Ultramax 400, así que voy a sacar una foto ahora. Pondré el otro rollo, que creo que es el del Lomography 400. Creo que hubiera estado mejor Fuji Xperia 400, que igual notábamos un poco más la diferencia, pero bueno, tendrá que ser para el próximo día. Vamos a sacar esa foto y hacerla de comparativa con el Lomo 400. Muy rico el Lomo. Kodak Ultramax terminado. Lomo 400. La verdad es que es un stock con colores bastante cálidos. Lo que creo es que es una emulsión como de Kodak antigua o algo así. No digo que esté caducada, pero por así decirlo, una receta vieja de Kodak. Acordaos de fijaros bien a ver para cuando se rebobina la película que haya tragado. Vamos a sacar la misma foto con Lomo 400. Mi opinión es que no hay mucha diferencia entre un tipo de emulsión y otro, y la verdad es que no me extraña, porque ambas son producidas por Kodak y tienen el mismo ISO. Vamos rumbo al centro de visitantes a ver qué nos cuentan, qué se puede ver y qué no, porque por lo visto este parque nacional tiene una parte de muchas carreteras de off-road y sin 4x4 y así es un poco más complicado. Creo que ahí tengo la foto. Hay algunos buenos custones, ¿eh? Está súper chulo. Lo más impresionante de este sitio es la magnitud, lo amplio que es y los cañones que hay dentro de cañones. A dos manos. Ya sabéis que no es un vídeo de un parque nacional, sino hay una foto del cagadero. Siguiente. De este día, una de las cosas que más me gustaban a la hora de sacar fotos es que existía una calima, lo cual hacía que los colores más intensos se fueran difuminando a lo lejos. Tengo que decir que ningún parque nacional decepciona. Son todos espectaculares, todos tienen lo suyo y con razón son parques nacionales, la verdad. Increíble. De esta foto me encantan las líneas que hay. Por ejemplo, está la línea diagonal más en el primer plano que nos pone en situación. Y luego contrasta mucho con la línea recta del horizonte. Y el detalle de que una de las personas esté de lado y no las dos de espaldas creo que le da un punto a favor. De verdad que lo mejor de estos viajes os aseguro que es sentarse y contemplar los paisajes. Cañón Castaño, para los que pincháis un poco en inglés. En esta foto me gusta mucho el detalle del vaso y la crema de una persona que sale un poco borroso en la parte anterior de la foto. Primera vez que me paran preguntándome si estaba disparando en analógico. Yo sí, pero no tengo ni idea de sacar fotos, así que lo mismo da. Ya sé que es un cliché o un clásico en la fotografía el tratar de enmarcar lo que queremos fotografiar con otros elementos de la composición, pero vamos a ver, ¿cuántas veces más iba a poder fotografiar un cañón rodeado por un arco natural de piedra?
La verdad es que es una pena que se haya nublado todo porque ya como que no hay colores llamativos, no hay sombras, pero está mejor también. Un rollo en blanco y negro. Ahora el objetivo es tratar de sacarle la vuelta a la situación y lo que en principio parece una desventaja. Así que a ver qué se me ocurre que puedo hacer con este tipo de luz y a ver qué fotos hago. Acabo de sacar esa foto sobre la carretera que se me hacía muy pintoresco, muy escénico, muy cinematográfico. Pero quería sobre todo que me salieran un par de coches ahí, uno en cada curva. Y pensaba que iba a tardar un montón y de repente han salido pum, pum, 2 coches. Y nada, mira, tengo la foto. Espero que haya salido bien, la verdad, porque sí era una escena muy chula. La ventaja de el clima que hay ahora con las nubes es que no hay que moverle a la cámara absolutamente para nada. Súper fácil sacar fotos ahora. Después de sacar la foto a esta formación rocosa con una silueta un tanto particular, debíamos dar la vuelta. Ahora venga, a subir otra vez. Última parada, Green River Lookouts, antes de terminar ya la jornada de hoy. Así que a ver qué fotos salen. Un consejo que me he dado cuenta, bueno, consejo para vosotros, sobre algo que me he dado cuenta, es que siempre hay que sacar la foto antes que sacar el vídeo. Porque va a pasar alguna vez con el vídeo, que cuando voy a sacar la foto, que la gente se ha ido, la luz no es la misma. Es un buen ejemplo, porque si hubiera sacado la foto después del vídeo, el señor se hubiera metido ya en el coche y no hubiera quedado igual, yo creo. Es alucinante cómo, en función de la luz, a pesar de estar disparando con la misma emulsión, cambian tanto las fotos. Creo que ya sale una foto chula, no precisamente del paisaje, pero sino de las personas contemplándolo. Y ese tipo de fotos la verdad es que me gusta mucho. Ya nos vamos de nuestro super resort. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? Y voy a hacer una última foto. Ahí. Preguntaréis, ¿por qué? Porque puedo. Si os soy sincero, me hubiera gustado que hubiera habido más detalle en el muro que le está dando sol. Este día, aunque todavía en Utah, tocaba cambiar de parque. Y esta vez nos tocaba ir a visitar Arches National Park. Sí, te lo paso. Y como es costumbre y también necesario, hicimos una primera parada técnica en el centro de visitantes. Muchas gracias, señor Cuervo. Es una lástima que no le diera bien la luz al cuervo o incluso que fuera al vino. Después de la mítica foto del baño, era momento de ponerse en marcha, pero no antes sin sacar esta foto para poneros en situación y demostraros la magnitud de este lugar. Acabo de darle otra vez al botón sin querer. Yo creo que llevo como 7 fotos en el viaje ya dándole al puto botón. No sé qué pasó con esta foto, quizás fue porque disparé a contraluz, pero definitivamente parece retrochrome. Bueno, estamos llegando a uno de los primeros arcos principales del Parque Nacional de Arches, de Arcos. ¿Eso? Yo creo que ese es el Black Arch, ¿no?
Bueno, pues nada del otro mundo, no vamos a engañarnos. Hay algunos que son mucho más impresionantes, pero el paisaje está muy bonito. Cuesta sacar un poco las fotos porque con el 50 milímetros siento que está todo muy comprimido. Pensaba que había hecho bien trayendo este objetivo por las últimas veces, pero aquí es todo tan grande que cuesta que quepan las cosas en el frame. Sinceramente, este paseo también fue brutal, especialmente porque vas por lo alto, entonces te permite tener una visión panorámica de todas estas formaciones rocosas. No vaya a ser que nos perdamos si no nos ponen la señal. Esta es una buena foto. La verdad es que este Kodak Gold 200, quiero decir Lomo Color 400, tiene unos tonos dorados muy chulos. Y más si tienes esos reflejillos del sol acompañando la composición. Esto es como con el arco iris. Si el arco es doble, mejor. Aquí no paramos de subir y de repente todo plano. Ahora mismo nos dirigíamos a una zona donde todavía no sabía que iba a sacar mi foto favorita. No, esta no. Esta, ya lo he dicho antes, pero me fascina cómo pueden cambiar los colores, la nitidez, la saturación, todo en una foto en función del ángulo en el que está la luz. Hacerte una foto ahí entre el arco y el pino. Hoy, del Homographic 400 acabado. Aparte del reflejo en el objetivo, la verdad es que no sé qué más podemos decir sobre esta foto. Y ahora toca poner el de Fuji Xperia 400. Vale. Pero la pura verdad es que me quedo con la foto sacada con el Fuji Extra Xperia 400. Los colores del fondo, y al igual que los de la piel, son mucho más fieles. Y sin embargo, en el caso del Lomo Color 400, los tonos son mucho más amarillentos. ¿Qué tonalidad os gusta más? ¿El frescor de Fujifilm o la calidad del Lomo Color 400? Creo que ha sido un buen ejercicio hacer esta última foto del rollo y cambiar con un retrato. Si podemos ver la diferencia entre los tonos cálidos de la piel. Hay roca y luego también hay verde del pino. Es una buena forma de comparar los dos rollos. Uno más cálido y otro más frío. Hay que comentar que de esta zona ya es el penúltimo arco, vamos a uno más y luego ya volvemos a coger el coche para dirigirnos a otras partes del parque. Estamos haciendo una caminata de 8,5 kilómetros, que deben de ser como 10 o 12. Hola, hola. Súper chulo este, ¿eh? Quise sacar esta foto del arco para que comprendierais la magnitud de este lugar, especialmente con esas personas al fondo, porque es que parecen hormigas. Aquí tenemos, fuera de cámaras, Fotón que le hemos acabado, evidentemente no será así de gran angular, aún así queda guay. Fue una pena no poder echarme más atrás y tampoco llevar el 35 milímetros porque me hubiera permitido no cortar el arco. Creo que sí. El arco, si desde allá vamos. Bueno, última escapada ya, antes de ponernos rumbo a carretera ya directa. Las dos paradas son el arco doble, uno que es uno a la izquierda y uno a la derecha. Y luego vamos a ir para allá, que es donde está el arco doble también, pero este es como uno detrás del otro.
Alguien con suerte y que ni siquiera sabe que le estoy sacando. Las ventajas de tener una SLR y no una cámara telemétrica es que te permite saber perfectamente dónde estás posicionando el sol. Me ha costado esa foto, ¿eh? Me ha costado. No tenía espacio suficiente entre la pared de aquí. Tenía miedo de cortar el arco allá, pero creo que se ha salido. Mira, yo os voy a enseñar las vistas desde aquí porque se ven los dos arcos a la vez. Vamos a verlo. Un segundito. Me imagino la foto aquí con el CineStick 400D y toda esta zona súper brillantes por los halos de luz que generan los rollos de CineStill. Y ahora está muy guapo. Y sin embargo ahora, como ya sabéis, traigo Fuji Xperia 400. A ver si tiene algo de esos reflejos. Evidentemente no tan hardcore, pero aún así creo que sí van a estar guays. Aquí es cuando llego y me digo a mí mismo, sujétame la birra que allá voy. Pimba, ahí tienes tus halos, Gonzalo. Simplemente hay que saber buscar el ángulo. No sé si va a punto, pero... Stop it. I'm never going to throw you off the rock. Si os soy sincero al 100%, me gusta mucho más esta foto del parking que las fotos anteriores de los arcos. Cerramos el chiringuito en Arches con unas buenas fotos, yo creo. Voy por la foto 21 del rollo de Fuji Xperia ya para gastarlo mañana en Bryce Canyon, a ver cómo nos toca. Tiene pinta que va a hacer un frío de narices. Me ha quedado un muy buen día por delante también. Ya de vuelta y al ver este horizonte me recordó mucho a la película de Cars, donde las montañas también son coches. 12 en punto, medianoche. Y sí, es correcto, pasamos fin de año en la carretera, cenando en un Wendy's al lado de una carretera llena de camioneros mientras veíamos al mítico Bob Ross pintando sus paisajes. ¿Qué hay más americano que eso? Supongo que amanecer en un motel de mala muerte en mitad de la carretera. 23 grados es la temperatura más baja que hemos tenido en nuestro... Os garantizo que este sitio no os va a decepcionar. ¿Qué pasa, gente? Buenos días. Último parque, ya estamos en el centro de visitantes de Bryce Canyon. Muy guay el lugar, además está nevadito, así que ahora sí se siente que es invierno. Vamos a ver qué podemos visitar y nos ponemos en marcha. Os dije que no os iba a decepcionar y espero que las fotos tampoco. Impresionante. Somos las personas más afortunadas del mundo de poder estar haciendo esto. En un día como hoy. ¡Oh, qué hostia me he dado! Sinceramente, el Fujifilm Extra Xperia 400 hizo un trabajo excepcional. Y si ya le metes el reflejo del sol en las ramas que están en el primer plano, ¿qué os voy a contar? Casi pierdo el móvil, ¿eh? Oh, madre mía. Qué maravilla poder estar en invierno en la nieve. Es que es como se debería estar. La tranquilidad, el silencio que hay en este sitio es espectacular.
Bueno, estamos haciendo el loop número que se llama el loop 8 y el guardaparques nos ha dicho que hay 3 medallones y llevamos 2. Nos queda el último, que es el que está más alejado. Cuando consigamos los 3 nos regalan una pegatina cada uno de que hemos hecho el loop. Así de ridículos somos. Nos ponemos a subir la montaña por una puñetera pegatina. Pero bueno, en cualquier caso no nos podemos quejar porque mirad qué estampa tenemos. ¡Ya hemos llegado! ¡Conseguido! Ahora solo hay que regresar como otros 8 kilómetros de vuelta para conseguir nuestra pegatina. Hemos hecho descubrimiento de baño. Vamos a sacar una foto. La verdad es que fue un poco complicado descifrar la exposición en esta fotografía, especialmente por el contraste que había en las sombras en el lado de la cabaña y las altas luces en el cielo. Un baño más para el libro de baños de parques nacionales en Estados Unidos. ¿Qué tal ha sido esa foto? De Arípera. Tío, es que los colores son espectaculares. Hay que a la sombra no destaca tanto, pero mirar. Nos han engañado, hay otro más. Hike the Hurus. No, Wall of Windows. En esta foto creo que la tonalidad fría de las sombras queda muy bien, aunque ya sabéis que yo soy más de tonos cálidos. Qué privilegio el poder estar aquí. Te juro, mires donde mires, es impresionante. Los colores, las formas. Desde 8. A ver el contraste entre los ojos y carretera. Y ahora nos toca bajar todo esto. Y luego vamos a tener que volver a subir. Nos queda esto. Tic, tic, tic. Y ya está. Hemos conseguido 3 horas y media, Sí, súper buen bien, ritmo, bien. Somos unos titanes. De 4 o 5 horas. Somos unos máquinas, las cosas como son. Ahora la subida ha sido mortal. Ahora vamos a dar una pequeña vuelta con el coche a uno de los miradores que hay a lo lejos para tener otra vista un poco más panorámica desde otro ángulo. Y cerramos el chiringuito. Última parada. Bryce Point, para tener una última vista de Bryce Canyon. Voy por la foto 36, de hecho, la estaba reservando, así que ya puede valer la pena. A ver si consigo sacar alguna foto con buenas vistas y con gente así pequeñita, para que tengáis referencia de la magnitud de este lugar. Estamos a 8.300 pies. Que la gente se está deslizando como si fuera un tobogán. La realidad es la siguiente. La verdad es que la vista por aquí es un poco chustera. En Bryce Point, las cosas como son. Igual desde ahí sale una buena foto, como la pasarela y luego al fondo del cañón. Se acabó. Hagamos un resumen de lo que hemos visto de estas 4 emulsiones y luego en los comentarios dejarme el ranking de vuestra valoración. Mi valoración es la siguiente, me quedo sin duda con Fujifilm Extra Superia 400. Las fotos de los paisajes son brutales y es que no me esperaba que el retrato fuera a quedar tan bien. Y si os soy sincero, pensaba que Lomo Color 400 iba a quedar mejor. Entre Ultramax 400 y Lomo Color 400, sinceramente se me hacen que son prácticamente lo mismo y que con un poco de edición puedes hacer que una emulsión se parezca a la otra sin problema. Y bueno, ¿qué decir de CineStill? La verdad es que no soy fan, pero es que no soy fan en general. Ya he disparado todas las emulsiones y no me termina de convencer. La única cosa que me llama la atención de esta
Emulsion son los halos, pero ya habéis visto que también se pueden conseguir con el Fujifilm Extra Superia 400. Y lo mismo pasa con los tonos fríos, no os voy a mentir. Por lo que por un menor precio puedes conseguir prácticamente la misma película. Así que ahí va mi ranking. En cuarto lugar, el CineStill 400D. En tercer lugar, el Lomo Color 400, aunque sinceramente compite mucho con el segundo lugar, el Kodak Ultramax 400. Y en primer lugar, y sigo siendo fiel creyente, que Fujifilm Extra Superia 400 es la mejor. Y por eso es mi película favorita. Pues nada, mi familia analógica, esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado, que haya compartido este viaje con vosotros. Si realmente os ha gustado este vídeo, os agradecería mucho que lo compartieseis, que si sois nuevos por aquí os suscribieseis, y otra cosa importante también es que le deis a like. Y si os habéis quedado con un saborcillo en el que queréis más parques nacionales, os dejo estos vídeos de aquí para que podáis explorar un poco más los parques nacionales de Estados Unidos. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!